Listo, mis hermanos, vamos a empezar en esta mañana nuestra clase en que vamos a seguir nuestro estudio del libro de Levítico que empezamos la semana pasada. Y empezamos estudiando la importancia de este libro, que aunque normalmente es un libro que como cristianos saltamos a veces o pasamos por alto, descuidamos mucho, porque es cierto que sí enfatiza mucho la parte de los sacrificios, la vida de Israel como nación, y el simbolismo y tipología del tabernáculo y muchos otros asuntos. Pero estamos considerando cómo el libro de Levítico es central en el libro del Pentateuco. Vimos como la estructura empieza con ese prólogo histórico de Génesis, termina con el epílogo de resumen que recapitula todo en Deuteronomio. De ahí Éxodo y Números siguen un patrón parecido de viaje hacia Sinaí y viaje desde Sinaí, y con la repetición de leyes y pecado que sigue en todo, e incluso muchos pecados parecidos entre las dos historias. Y de ahí llegamos a Levítico, que es especial porque es el tercero de cinco, entonces justo en la mitad. También en esa estructura del prólogo, epílogo, viaje, pecados, pecados. Vemos ahí en el centro de esa estructura quiástica al libro de Levítico. Y además el libro de Levítico es importante porque es el único libro que se dedica todo su tiempo a revelaciones divinas directamente de parte de Dios en el lugar de Sinaí y desde el tabernáculo. Dios habla en los dos lugares aquí. Es parte de esa transición de la presencia de Dios en Sinaí al tabernáculo. Entonces vemos muchas veces que Dios hablaba desde Sinaí o en Sinaí, donde estaban acampados, y llega a este punto clave en la historia en que Dios mora en medio de ellos. Así termina el libro de Éxodo, y vimos como el libro de Éxodo terminó con ese tipo de dilema de Moisés, que había subido al monte Sinaí, no puede entrar al tabernáculo debido a la gloria de Dios que estaba ahí. Entonces eso presenta el problema de, ok, si ni siquiera Moisés podía entrar, ¿cómo nosotros podemos entrar? ¿Cómo el pueblo va a restaurar su relación con Dios? ¿Cómo vamos a ir más allá de ser simplemente pueblo en esta comunidad a ser un reino de sacerdotes? Esa es la idea, ¿cierto? Vamos a ser un reino de sacerdotes. ¿Cómo vamos nosotros todos a tener acceso a Dios? Y en el libro de Levítico encontramos la respuesta máxima de esa cercanía a Dios que estaba disponible en el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Pacto, este punto, en este texto levítico, es lo más cercano que uno puede llegar a Dios. Entonces, no debemos perder esa importancia de ese tema de la presencia de Dios, un pueblo pecador unido con un Dios santo en pacto. Ese dilema es la historia de la Biblia y es también la historia del Levítico en una manera para nosotros tipológica. Entonces, terminamos nuestro estudio en la clase anterior, sobre todo enfatizando los dos temas principales. Los sacrificios, hablamos de los varios tipos de sacrificio, su rol, su simbolismo, y hablamos de cómo Cristo es un sacrificio tan perfecto que necesitamos unos 7 sacrificios diferentes para simbolizar lo que esos sacrificios señalan. Entonces, unos son para expiar el pecado, otros son para darle gracias a Dios y tributo y entrar a su presencia, otros son una comida que comemos en comunión con Dios. Entonces, todo eso es logrado en un sentido por nuestro Señor Jesucristo, en una manera antitipológica. Y de ahí terminamos con otro punto de la importancia de acercarse a Dios a su manera. Que Él es el Dios santo y su pueblo debe ser santo porque Él es santo y porque es su Señor pactual. Y con eso en cuenta, el pueblo debe obedecer al Señor y debe solo acercarse a Él cuando y como Él dice. Entonces vimos una parte clave de la historia de Levítico en que esa realidad, ese tema, no se cumple. Y lo vimos en el ejemplo de Nadab
y Abiú, y cómo ellos pecaron llevando fuego extraño. Y vamos a volver a hablar de esto, porque de hecho va a ser importante para entender el día de la expiación. Entonces, terminamos según la estructura que tenemos en Levítico 15, y ahora vamos a hablar de Levítico 16 al final. La idea de la expiación es clave en el libro de Levítico, y voy a señalar esto para ir acercándonos más y más al día de la expiación. En primer lugar, podemos señalar los muchos sacrificios en la primera parte del libro que sirven para expiación. Una forma de la frase, así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado, se encuentra en varias de las descripciones de las ofrendas anteriores, a 4, 21, 26, 31, 35, 5, 6, 10, 13, 16, 6, 7 y 6, 29. Entonces, en varios versículos a lo largo de esas descripciones, sobre todo esas dos de la reparación y de culpa o de pecado, sobre todo en esas descripciones, pero también el holocausto, ese sacrificio de ascenso, también tenía esa idea de expiar pecado, de cubrir pecado y purificar algo que estaba profanado por el pecado. Esos fueron sacrificios diarios. Entonces, en un sentido, la expiación no era solo algo de un día al año, sino era algo de toda la vida diaria del pueblo, ofreciendo esos sacrificios, sobre todo en el contexto de que tenían que hacer una reparación por algún daño que han causado, o quizás cometieron un pecado sin saber y tienen que hacer una restitución y pedir el perdón del Señor a través de esos sacrificios. Era algo que debía haber ocurrido frecuentemente. El pueblo siendo pecador, iban a contaminarse, iban a cometer pecados y iba a ser necesario ofrecer esos sacrificios a diario. La palabra de expiación en Levítico lleva un doble sentido. Por un lado, es la idea de expiación. Expiación, o podemos decir perdón. Otra idea conectada con esto es la idea de rescate, rescate de la muerte. El pecado merece muerte, pero a través de expiación un pecador puede evitar la muerte, puede ser rescatado de la muerte, como la Pascua. Y otra idea es purificación. Purificación. Porque perdonar el pecado, en un sentido, esa parte primordial, no primordial, sino base. Porque sin el perdón del pecado, la purificación no es necesaria. Pero la purificación va un paso más allá y perdonando el pecado, purifica a la persona para que, habiendo sido contaminado por el pecado, ahora quedándose limpio por el sacrificio, puede reinvolucrarse en la vida religiosa del pueblo. Puede volver a entrar delante del Señor. Puede volver a ofrecer sacrificios en el templo sin profanar el templo. Entonces, eso es importante. Expiar el pecado, recibir perdón y vida de nuevo. Y purificación, recibir de nuevo la entrada delante de Dios. Un autor dice, su uso bíblico implica un doble significado: rescate de la muerte y purificación de la contaminación. Ambas funciones están implicadas en mayor o menor grado en la expiación, según el contexto. Entonces, dependiendo del contexto. Por ejemplo, vamos a ver luego en el día de la expiación que dice expiar el tabernáculo. Pero, ¿cómo vas a perdonar al tabernáculo? Eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero la idea de purificación ahí está enfatizada, porque está santificando, resantificando el tabernáculo, está purificando el tabernáculo de esas impurezas o poluciones o profanaciones inconscientes, o quizás conscientes de parte de los sacerdotes, como Nadab y Abiú. Entonces, eso va a ser importante hacer esa distinción. Y incluso el simbolismo del día de la expiación va a comunicar esas dos ideas muy claramente a través del rociamiento de sangre en todas las partes, que es esa idea de
purificación, y de ahí la cabra que es enviada afuera, que es inútil, la remoción del pecado del pueblo. Levítico 9, 6 a 7 demuestra esta conexión también. Dice, y Moisés, perdón, sí, ajá. Todo ese proceso de expiación era necesaria porque este pueblo era el pueblo que moraba en la presencia de Dios. Y por pecado se queda excluido de esa presencia, pero a través de expiación uno puede restaurar esa cercanía. A Moisés dijo en Levítico 9, 6 a 7, eso es lo que el Señor ha mandado que hagáis, para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que pueda hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Entonces, ¿qué está pasando? Dios va a venir, va a presentarse delante de ustedes, su gloria va a aparecer. Pero para que eso sea posible, hacer expiación por ti y por el pueblo. Entonces, eso es algo muy importante. La expiación entonces abre la puerta para la manifestación de la gloria del Señor. Eso es algo increíble. Y eso es el simbolismo también que vemos en el día de expiación. Levítico 16 es el versículo que mencionaba anteriormente, cuando dice hacer expiación por el lugar santo. Obvio no es que el lugar santo ha cometido un pecado, pero debido a los sacerdotes, debido a en un sentido que podían estar inevitablemente inmundo profanado es un poco más fuerte que inmundo, pero inmundo que quizás tocó algo que no debía, quizás tuvo una emisión nocturna y no se limpió correctamente o algo así. Muchas de las maneras que el Levítico habla en que uno podía contaminarse. Y eso trae y viene al tabernáculo. Y deja al tabernáculo en algún sentido inmundo. Entonces, hacer expiación era limpiar, purificar, consagrar de nuevo ese lugar para que sea el lugar de Dios y expiar el pecado del pueblo para que ellos puedan entrar. Entonces, en un sentido, es esa idea doble. ¿Cómo puede un Dios santo venir a morar aquí? Pues tiene que tener un lugar consagrado. ¿Y cómo ese pueblo puede entrar a Dios? Pues tiene que tener sus pecados expiados y su impureza limpiada. Entonces vemos parte de esa idea. Cuando quizás te acuerdan de mi historia central, mi propuesta para la historia central de las Escrituras. Una parte importante de eso son los obstáculos en que tenemos los enemigos, por un lado, pero también el pecado que contamina al pueblo y aleja al pueblo de la presencia de Dios y la creación maldita. Entonces, parte del problema es tanto el lugar, donde este lugar, esta tierra, ya no es el lugar apropiado para que Dios more ahí. Dios ya no puede morar aquí porque ha sido contaminado. Y el pueblo no puede entrar a Dios y Dios no puede estar en ellos porque son pecadores y así expulsados de esa presencia. Entonces, en esa historia vemos como expiación ayuda tanto para la limpieza del lugar como también la limpieza de la presencia del pueblo. Purifica el lugar, consagra un lugar donde Dios puede morar y consagra al pueblo a través de purificación y perdón para que pueda volver a entrar en ese lugar. Entonces, vemos una idea muy importante aquí, que en un sentido, a través de esto, el campo de Israel se convierte en un tipo de Edén. Tenemos toda la comunidad de Edén y de ahí el jardín en el centro del Edén, que es el tabernáculo. Y sobre todo, el lugar santísimo. Y hemos señalado como el simbolismo del oro, de los frutos, los árboles, los querubines, todo eso trae a la memoria la misma imagen de Edén. La expiación también ayuda a entender por qué el Levítico pone tanto énfasis en sangre. Tenemos las descripciones de los sacrificios en que están poniendo sangre en los cuernos, botándolo al piso
a la base del altar, están rociándolo en todos los elementos, está en todas partes la sangre. Y incluso hay en cuanto a las leyes de dieta, no podían comer la sangre, no podían derramar sangre. Entonces sangre aparece en todas partes, ¿pero por qué? Pues es parte de esa importancia de expiación, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Levítico 17:11. Entonces, ¿por qué hay tanto énfasis en sangre? Porque la sangre es la vida y la sangre es la fuente de la expiación. Entonces, en un sentido, la expiación es el tema mayor, pero la sangre llega a ser un tema subordinado y también súper importante a lo largo del libro. Pero ¿por qué la sangre es una imagen de la expiación y de la vida? El derramamiento de sangre. Y es por eso, como mencioné en la clase anterior, que los sacrificios no eran porque a Dios le gustó ver a los animales matados. Dios incluso dice que el que derrama la sangre de un animal sin presentarlo como un sacrificio ha cometido un gran pecado, es cortado del pueblo. Incluso por matar un animal uh, sin una intención de comer o de sacrificar. Entonces es algo interesante. Dios no le gustaba simplemente la matanza de animales por nada. Entonces, y dice que incluso eso era una forma de derramamiento de sangre, simplemente matar un animal. Y sobre todo, digamos que uno quería sacrificar un animal fuera del campo o fuera de la tienda, de la reunión, era un mayor pecado, no hacerlo conforme a como Dios había mandado. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, la expiación es importante porque explica todo lo demás que se ve. Las ofrendas diarias, la sangre que aparece en todas las partes, todo eso se conecta con la idea de expiación. Pero en segundo lugar, la expiación es importante para Levítico porque la narrativa en la cual Dios instituye el día de expiación es el punto central de todo el libro. Morales dice, la expiación es uno de los temas principales de este libro central. Y varios estudiosos han postulado el día de la expiación en Levítico 16 como el centro literario del libro. Dice, tal vez desde el punto de vista más básico, se puede considerar el Levítico en dos mitades, con el capítulo 16 siendo un punto de apoyo, el eje, resumiendo el culto sacrificial y funcionando como una transición a la llamada a la santidad. Si el Levítico es el centro del Pentateuco, el día de la expiación es el centro del libro de Levítico. En un sentido, este día de expiación llega a ser también central al Pentateuco entero. Dice la forma del Pentateuco yo postulo, sigue y forma su tema unificador. Yahvé abre un camino para que la humanidad habite en la presencia divina. La esencia de este camino, el corazón de la teología del Pentateuco, es el día de la expiación. Entonces, Morales usa la ilustración de una estructura concéntrica. Aquí tenemos todo el Pentateuco. Y de ahí vamos y podemos ver que el Levítico está en el centro de esto. Pero de ahí vamos y vemos que el Levítico 16 está en el centro de eso. Entonces pone este día de la expiación, el día marcado en la historia y el año del calendario de Israel, en su idea de cómo podemos acercarnos a Dios. Todo se encuentra su centro en esto. En ese un día al año, en que el pueblo a través de su mediador, Aarón en este caso, o luego los sumos sacerdotes, podían entrar a la presencia de Dios. Ese día fue clave porque representa la penetración cultica más profunda en la presencia de Dios, mientras que los capítulos 17 y 27 de Levítico dibujarán la perspectiva de la vida con Dios permitida a través del culto del tabernáculo
a medida que Israel se santifica constantemente a través de su mediación. De una perspectiva, toda la historia desde la expulsión del hombre del Edén ha estado buscando la respuesta a la pregunta de cómo el hombre caído puede volver a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo puede volver a ese lugar de paraíso donde estaba con Dios? Y cómo incluso puede obtener esa mayor oferta de vida que Dios le había dado. ¿Cómo puede restaurar eso? El día de la expiación da la respuesta más definitiva de cómo eso era posible antes de la venida de Cristo. Después de la expulsión del jardín de Edén, dice Morales, esta entrada en el tabernáculo santo de los santos presenta el acercamiento humano más cercano a la presencia de Dios. Entonces, no es la respuesta completa, porque incluso, como vemos en los detalles del día, incluso el hombre que entraba era solo un hombre, solo por un tiempo, solo con sangre y solo incluso después de haber quemado incienso para llenar el lugar con un humo, una nube de incienso en que realmente ni podía ver tan claramente la gloria del Señor que aparecía sobre el propiciatorio. Entonces todo eso nos señalaba que qué glorioso que hay cierto acceso, pero un acceso muy limitado, parcial, temporal, muy temporal, solo quizás unas horas al año. Un día por año, el sacerdote, sumo sacerdote, tuvo que hacer expiación por el pueblo. En ese día, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio. En ese día, Aarón tenía que llevar 2 cabras, y la que Dios escogió fue para una propiciación, y la otra fue para expiación. Entonces, a través de echar suertes. Entonces, presentaba 2 cabras, que en un sentido eran una sola, iguales en todos sus requisitos, y no era que uno estaba más apto para este servicio que el otro, sino eran iguales y Dios tenía que escoger cuál era. Una cabra fue para una ofrenda de expiación, para sacrificar y usar la sangre para rociar desde el propiciatorio hacia afuera, empezando con el lugar santísimo, el lugar santo, y de ahí el resto del atrio exterior. Entonces es interesante que empezaba desde el interno y de ahí hacia afuera. Y de ahí el segundo fue recibió el pecado imputado, es decir, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y en un sentido ponía la culpa por los pecados del pueblo sobre esta segunda cabra. Y de ahí se guiaba fuera del campo para salir al desierto y morir o algo así, pero la idea era la expulsión del pecado del campamento. De hecho, es algo muy parecido a Edén, la expulsión del pecado de los pecadores. Aquí a través de un mediador, a través de un sustituto, son expulsados del lugar donde Dios mora. La propiciación paga la deuda por el pecado y la expiación echa fuera nuestro pecado. El día de la expiación incluye 3 ritos principales y todos son entrelazados. En primer lugar, el rito de entrada. Ese es el rito por el cual el sumo sacerdote tiene que bañarse, prepararse, hacer el sacrificio para poder entrar. Tiene que hacer un rito de lavamiento antes de poder entrar. Y de ahí el rito de la purificación, en que rocía todo con sangre, desde el propiciatorio hasta afuera. Y un rito de eliminación, en que los pecados del pueblo son enviados, expulsados hasta el desierto. Y dice el texto, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ese día es un tipo muy importante de nuestra salvación en Cristo. Ese día recibe aún más importancia cuando consideramos que no está solamente centrado en el libro, sino también está interconectado con todas las demás partes. Por ejemplo,
la narrativa entonces tenemos aquí el centro, capítulo 16. Aquí tenemos 11 a 15 y aquí capítulo 10. Aquí tenemos 17 a 24. Aquí 25. El día de la expiación tiene conexiones con este texto y con este. Entonces, en un sentido, se conecta con la primera mitad y también con la segunda mitad. Con la primera mitad, vemos que estas leyes aquí, 11 a 15, son un tipo de paréntesis legal. Una paréntesis legal que viene lo que sucede aquí y lo que sucede aquí, capítulo 10 y capítulo 16, sucede en el mismo día. En el mismo día. Pero tenemos todas esas leyes metidas ahí como paréntesis. Ese es ese patrón que yo les había comentado, que hay leyes, hay narrativa de pecado y más leyes. Narrativa de pecado muchas veces y más leyes. Y aquí ese es el caso. Tenemos la narrativa gloriosa del Dios viniendo después de las leyes de los sacrificios, pero ahí vemos el pecado de Nadab y Abiú, e incluso los otros hijos de Aarón. Y de ahí 11 a 15, más leyes, y de ahí 16 es no solamente una ley de institución, pero también es la narrativa del primer día de expiación. Y de ahí más leyes, y de ahí volvemos a mencionar el día de la expiación. Porque en capítulo 10 vemos un detalle importante. Aquí, Nadab y Abiú entran con fuego extraño al tabernáculo y son matados dentro del tabernáculo, dentro del atrio del tabernáculo, o incluso quizás dentro del lugar santo del tabernáculo. Entonces, ¿qué significa eso? Un difunto, un cuerpo muerto, se encontraba en el tabernáculo. Ha sido profanado, ¿cierto? Incluso si un israelita toca un animal, una persona muerta, tiene que limpiarse, pasar por esos ritos de lavamiento antes de poder entrar de nuevo al tabernáculo. Y incluso el sumo sacerdote, por ejemplo, nunca podía tocar un cuerpo muerto, ni su propia familia. Nunca podía tocar un cuerpo muerto. Y los sacerdotes solo lo podían hacer en ciertos momentos, pero realmente necesitaban dejarlo para otros hacerlo. Entonces, pero aquí los muertos están dentro del tabernáculo. Entonces crea un problema. El lugar santo, que en un sentido santifica todo lo demás, ha sido profanado. Entonces hay ese problema. Y el día de la expiación, por eso hay ese día de la purificación. Porque, como dije, los sacerdotes, intencionadamente, como Nadab y Abiú, o quizás no intencionadamente, van a profanar el tabernáculo. Y el día de la expiación forma un tipo de reinicio al principio de cada año, para que los otros sacrificios diarios tengan aceptación, para que sean aceptados delante de Dios. Porque ese día santifica al pueblo. Entonces, dice en capítulo 16, el Señor, en el primer versículo, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Noten eso. Después de 5 capítulos, 11 a 15, y llegamos y dice, justo después de que murieron los 2 hijos de Aarón, Dios habla ahora a Moisés acerca de ese día. Entonces, note esa corrección. Vuelve, después de esos capítulos de leyes, vuelve a repetir la historia, resumir brevemente la historia de Nadab y Abiú, poniendo como contexto ese fracaso de los sacerdotes y la pregunta, pues, los sacerdotes ni pueden entrar a esa presencia. ¿Cómo alguien puede entrar? Entonces, el día de la expiación provee la respuesta. Y en segundo lugar, este texto nos señala algo un poco más grave acerca del pecado de Nadab y Abiú.
no solamente se habían borrachado en su trabajo y por eso lo tomaron con mucha ligereza y tomaron su propio fuego que Dios no había requerido. Pero nota lo que dice. Se acercaron a la presencia del Señor y murieron. ¿Qué significa eso? Se acercaron a la presencia del Señor, incluso con incienso. ¿Dónde se quemaba el incienso? En el lugar santo, en el lugar santísimo. Entonces, algunos intérpretes entienden que quizás esto simboliza que ellos entraban por lo menos ligeramente al lugar santo, y quizás incluso quisieran entrar al lugar santísimo indebidamente. Entonces, con este fracaso de querer acercarse a Dios, Dios ahora pone los límites de cómo uno puede entrar al lugar santísimo. Ellos se acercaron al Señor de una forma que no había prescrito y hasta un punto en que no les permitía. Eso fue la causa de su muerte. En el contexto del fracaso de esos hombres al entrar a la presencia de Dios, el día de la expiación muestra el único camino a través del cual un sacerdote, y específicamente el sumo sacerdote, podría entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, al pensar así, el día de la expiación en Levítico 16 conecta íntimamente con esa escena clave en la primera mitad del libro. En Levítico 23, 26 a 32, por aquí, vemos el día de la expiación otra vez. Pero no es tan marcado como aquí y en los otros lugares. Porque aquí está en la lista de los días festivos, en que habla de la Pascua, de las trompetas, de tabernáculos, de las primicias, todas esas fiestas anuales que tienen. Y eso es importante porque ahí lo pone en medio de esa liturgia anual del pueblo de Israel. Y también nos muestra que ese día, en un sentido, viene 10 días, no en un sentido, viene 10 días después del día de las trompetas, que era el primer del año. Entonces, es en la primera semana, más o menos, del año que hay este día de expiación. Como dije, es un tipo de reinicio cultico o religioso, a que cada año se consagra de nuevo el tabernáculo para que este año es como en un sentido, el día de la expiación es el quemar el año viejo. Es tomar todas las impurezas cometidas en el tabernáculo, todo el pecado del pueblo cometido el año pasado, y limpiar y dejar todo limpio, todo desde cero, para poder de nuevo ofrecer sus sacrificios, tener acceso a la presencia de Dios y no provocar la ira de Dios a través de una profanación de su lugar santo. Entonces, como vamos a quemar todo, rociar todo con sangre, expulsar lo viejo y vamos a dejar todo limpio, nuevo, en ese nuevo año, para que los sacrificios de este año, el culto de este año, el pueblo en este año pueda ser recibido delante del Señor. Y obvio, había otros pecados a lo largo del año y por eso servían los otros sacrificios de reparación, de pecado, holocaustos, para hacer expiación también. Como dije, la expiación no era solamente ese día, aunque ese día era el reinicio de todo. Y expiación no solamente por la persona, sino por el tabernáculo también. Entonces, el holocausto era ese tipo de purificación del individuo, pero este día es la purificación de todo el culto religioso de Israel y el sacerdocio y el pueblo entero. Era algo una limpieza, como en los Estados Unidos tenemos la costumbre para la primavera, tener una limpieza completa de la casa. Cada primavera se limpia todo, se mueve todo el mueble, baja todo al piso, todo muy a fondo. Y ese es, en un sentido, los holocaustos y todo es la limpieza, barriendo el piso un poco y limpiando un poco, pero de ahí en la primavera hay esa limpieza profunda de toda la casa. Y ese es el día de la expiación. Entonces viene en eso como uno más de los días festivos. Pero el capítulo 25 pone ese día
como un día clave. No solamente un día clave al año, pero un día clave en toda la generación. Porque todo el tiempo de Israel fue santo. Su tiempo, su vida, sus cuerpos, todo giraba alrededor de su cercanía con Dios. Y parte de eso era su ciclo de 7 años, sus años sabáticos. Entonces tenían la costumbre de cada 7 años, ese séptimo año, no sembrar, no trabajar en cierto sentido y entregar todo al Señor. Todo lo que se sembraba era para, o lo que se cultivaba como al azar era para el Señor. Y el Señor iba a bendecirles en los 6 años para que tengan reservas para el séptimo año. Y tienen que reposar ese séptimo año. Pero eso también se giraba en otro ciclo de 7 Y después de ese séptimo 7, en el año 50, hubo un año de jubileo. El año de jubileo. Y este año fue clave. Y aunque uno podría decir, pues solo ocurre cada 50 años, entonces no entraba mucho a la mente. Pero todos los trámites se calculaban en base de ese año. Si uno iba a redimir o pagar por un año, por una tierra, quizás digamos que alguien tenía una deuda, entonces quería hipotecar su herencia, su tierra, tenía que calcular su precio en base de cuántos años falten para llegar al jubileo. Porque ¿qué sucede en el año de jubileo? Todo se reinicia. Otra vez, un reinicio aún más completo. Porque ahora la tierra se vuelve a su dueño anterior, los esclavos son librados, las deudas son pagadas o son saldadas y todo reinicia, todo en cero. Entonces, ese año fue clave. Entonces, uno tenía que, entonces, hay muchas leyes incluso diciendo que, pues, uno quiere dar una deuda o dar un préstamo, pero dice, pues el próximo año es el año del jubileo, entonces no lo voy a hacer, porque lo voy a dar el préstamo y de ahí va a ser perdonado el próximo año y se va a quedar en cero. Entonces voy a perder. Entonces Dios prohíbe que tenga en cuenta ese año y con justicia haga eso, pero que no falte el amor por causa de este año. Entonces, este año era algo que todo dependía de ese año. Aunque tristemente no hay evidencia que se haya celebrado, sí es algo que bíblico-teológicamente es importante. Pero, ¿por qué señalo este año? ¿Cuándo empieza este año de jubileo? En el día de la expiación. Empieza en el día de la expiación, según 25:9. Entonces, este gran año de jubileo, que era en un sentido el año esperado, anhelado, un tipo de año escatológico, en que hay liberación de todo deuda, hay expiación por todo pecado, hay una restauración de la tierra a sus dueños originales. Es un lugar increíble. Es el mismo día, el año favorable del Señor que vemos en el siervo sufriente de Isaías 61. Ese año del Señor, del jubileo, es increíble. Y es algo muy tipológico, muy escatológico. Incluso los profetas van a interpretarlo de esa manera. Y empieza con el día de la expiación. Entonces, capítulo 16 conecta con esta historia de Nadab y Abiú y también vuelve al final. Esta es la sección casi final, porque 26 son las bendiciones y maldiciones y 27 como unos temas para terminar. Pero esa es en un sentido la última sección sobre la santidad del pueblo. Ese día es central también al libro de manera bíblico-teológica, porque provee el punto focal donde la tipología del libro resplandece. En esta acción del sumo sacerdote vemos la tipología más abierta y expresa de la obra del Mesías. El sumo sacerdote, según varios comentaristas, es como un tipo de nuevo Adán, gobernando sobre esa nueva creación, esa nueva humanidad, Israel, y ritualmente restaurando la relación entre Dios y el pueblo, y dándole la entrada
a ese pueblo, a la presencia de Dios del pacto. Incluso el sumo sacerdote es así de un tipo de Mesías, porque él es la primera figura en la historia de Israel que recibe qué rito, que es importante para la idea del Mesías. ¿Qué pasó con Aarón? La unción, exactamente. Es el sumo sacerdote que fue ungido en una manera especial. Y esa idea él es el Mesías, el ungido. Un comentarista dice, como tal, el sumo sacerdote, exaltado por encima de sus hermanos, como aquel sobre cuya cabeza se derramaba el aceite de la unción y que era consagrado para vestir las vestiduras. Levítico 21:10. Es el único apodado Mesías en el Pentateuco. Ahora bien, Hakohen Hamashiach, el sacerdote ungido. El ritual que dentro del sacerdocio distinguía a sumo sacerdote, de hecho la función y el propósito de su unción, el propósito por el cual él fue ungido, el sumo sacerdote era como cualquier otro sumo sacerdote, fuera de ese día. Es ese día que realmente señalaba la importancia de la distinción entre ese sacerdote y los demás, ¿cierto? Los otros días sus actividades eran normales, pero en ese día su función, su distinción, su unción fue señalada. Era su exclusiva entrada anual en el lugar santísimo. El día de la expiación era un rito de entrada. El oficio del Mesías, su labor y misión, quedaba definido por esta entrada. Entonces, como en el sumo sacerdote, también el Mesías, tipificado en él, es definido por esta obra. Él es ungido, Él es separado, Él es ungido con el Espíritu, bendecido por Dios, precisamente para que logre este propósito de entrar por nosotros en el lugar santísimo, abriendo de nuevo el camino, purificándonos para que entremos y haciendo expiación por nuestros pecados. Entonces, vemos algo muy glorioso en este libro, en base a eso. Y eso es, como dije, solo el punto central de su tipología. Hay mucha otra tipología en el libro de Levítico, pero su punto focal es en la tipología del día de la expiación y la figura del sumo sacerdote. Después de esto, capítulo 17, nos volvemos a ver el pecado de la gente. Y esa sección nos muestra un evento que había ocurrido en Israel, aunque no tenemos mucho detalle de lo que sucede. Y dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Increíble, ¿cierto? Sacrificio a los demonios. Era una forma de cabra, un ídolo de cabra que representaba un demonio que algunos en el campo habían adorado. No sabemos cuándo o qué o cómo, pero parece el texto lo describe. Eso demuestra que la gente sigue pecando aún en medio de esas gloriosas manifestaciones de Dios en el tabernáculo. Lo mismo que no es una sorpresa, ¿cierto? Vieron la gloria de Dios en Sinaí y de ahí lo pusieron por forma de becerro de oro. Entonces, el pueblo siempre ha hecho esto. Otra parte de esto, porque el tabernáculo fue movido fuera del campo. La gente sacrificaba en un lugar más cerca. No querían ir fuera al tabernáculo. Entonces, querían ofrecer sus sacrificios fuera del lugar del tabernáculo. En capítulo 17 a 25 tenemos las leyes de la santidad. Se llama el libro de la santidad. Y aquí vemos una parte importante del libro, la importancia de distinguir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. El año promedio de Israel tiene un sábado semanal para recordar la obra de Dios en creación. Tienen la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, en la tercera semana del primer mes. La fiesta de los primeros frutos ocurre justo después de la cosecha, 50 días después.
por la bendición, agradeciendo a Dios por la bendición de la cosecha. Y el Pentecostés ocurre 50 días a 7 sábados después de la fiesta de los primeros frutos. En el séptimo mes, a la fiesta de las bocinas, de las trompetas. En el día 10 de ese mes, hay día de la propiciación o expiación. Y en el día 15 de este mes, hay la fiesta de los tabernáculos. Y de hecho, en el apunte, al final he puesto un calendario, una tabla que organiza todas esas cosas. Es interesante notar esto. Sigo poniendo el marcador en mi bolsillo y me olvido y busco. Entonces, el año, el año de Israel sigue el patrón de la vida de Israel. Es interesante, hay como dos inicios del año. El tiempo de Israel se cuenta desde la Pascua, pero el inicio del año es en el séptimo mes. Entonces es un poco extraño, pero ese fiesta de las bocinas es el inicio del año, pero se cuenta en el séptimo mes. De hecho, eso no es tan extraño, porque de hecho, desde los años 1800, la mayoría de los europeos han contado el año desde marzo. Marzo fue el inicio del año, y de hecho el 25 de marzo, porque es el día de la concepción, el día que celebra la concepción de Cristo. Porque si él nace el 25 de diciembre, restando 9 meses, es marzo 25. Entonces muchos, por ejemplo, nuestra confesión de fe se celebró el séptimo mes de septiembre. Pero ¿cuál es el séptimo mes? Julio, ¿cierto? Pero en ese contexto, séptimo se contaba desde marzo, no desde enero. Entonces tenemos, y por eso es septiembre, séptimo. Octubre, octo. Noviembre, 9. Diciembre es 10. Y incluso en Roma antigua se contaba así también. E incluso julio y agosto, antes de Julio César y Augusto César, fue quinto y sexto. Entonces todo dependía de eso. Entonces en Israel era algo parecido. Se contaban los años de tiempo desde la Pascua, pero el año empezaba en el séptimo mes. Pero solo menciono esto para explicar el orden que la historia lo da. La historia, el libro lo da empezando con la Pascua. Entonces tenemos la Pascua que conmemora qué evento. Sí, Éxodo. De ahí tenemos Pentecostés o las... ¿Y qué conmemora? Pues celebra la cosecha, pero ¿qué sucedió en Pentecostés? Sinaí. Llegaron a Sinaí en el día de Pentecostés. Y los tabernáculos ¿qué conmemora? Pues sí, agradece la final de la cosecha. Esas son las primicias, esa es la parte final de la cosecha, pero en la vida de Israel recuerda el tiempo en el desierto. Porque dice, van a morar en tiendas, en tabernáculos, porque esa generación tuvo que morar en tiendas mientras estaban en el desierto. Entonces, cada año era revivir ese éxodo. Entonces, es algo muy importante, porque ellos son el pueblo llamado por Dios, sacado de la tierra de Egipto. Y cada año revivían esa vida. Es algo como tipológico, que aquí en un sentido retrospectivo, todo año era un tipo de la vida de Israel. Algo que simbolizaba la vida histórica del pueblo de Israel, que habían sido sacados de Egipto,
Dios les había manifestado en la gloria de su pacto en Sinaí y Él los cuidaba en medio del desierto. Entonces ellos recordaban esas cosas cada año, incluso incluso vemos eso en los detalles, ¿cierto? Porque en la Pascua, por ejemplo, dice que cuando sus hijos les preguntan, ¿por qué comemos pan sin levadura en esos días? ¿Qué deben decir? Pues porque Dios nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Por qué moramos en tiendas en esos días? Porque esa generación tuvo que morar en tiendas cuando Dios los guiaba por el desierto. Entonces todo recordaba esos eventos pasados. Y eso vemos en capítulo 23 a 24. 25 son los días de los sábados, los años sabáticos. El capítulo 26 es un texto clave y es paralelo a Deuteronomio 28 y 29. Y tiene las bendiciones del pacto y las maldiciones del pacto. Bendiciones y maldiciones. Bendiciones en forma de, muchas veces es la idea de una restauración del Edén, con las lluvias, con los frutos, una buena cosecha. Es una remoción de la maldición sobre la tierra. Pero con la maldición viene ¿qué? Espinos, viene sequías, viene sin lluvia. No hay lluvia, todas las cosechas se mueran, los animales mueran, las esposas no dan a luz, sufren infertilidad. Vemos los enemigos que vienen y invaden y destruyen. Vemos el pueblo al final expulsado de la tierra. Vemos la maldición como la remoción de vida, la remoción de la vida, la remoción de la cercanía a Dios y la expulsión del pueblo de la tierra y de la presencia de Dios. La imagen de Edén en 26-25. Regresa usted una espada, ejecutará venganza a causa del pan. Sí, interesante. Sí, hay muchos detalles de este libro que evoca la maldición. Me encanta ese libro, esos textos, porque sí nos simbolizan algo de la naturaleza tipológica parcial de la bendición Dios ofrecía a Israel. Pero no es solamente eso. Eso debe entenderse a la luz del Edén y lo que sucede en Edén. Porque más allá de estas bendiciones de una buena cosecha, hay la idea mucho más allá de eso, una idea celestial, una idea de una restauración de la tierra en esto. Esa esperanza de lo que el Lamec expresó cuando su hijo Noé nació. Este es el hijo que nos va a salvar de nuestras labores por causa de la tierra que Dios ha maldito. Esa es la esperanza aquí. A través de la obediencia vamos a ver la maldición quitada. Nuestra labor, nuestros gemidos librados y salvados, y nosotros recibiendo la bendición del Edén restaurado. Pero este texto nos muestra la diversidad de símbolos que Dios puede usar a lo largo de las Escrituras para simbolizar lo que sucede con la maldición. Vemos mucha justificación por nuestras interpretaciones de Génesis, de ver las hambrunas, ver la esterilidad y ver muchos otros detalles en el libro de Génesis como símbolos de la maldición que viene con Génesis capítulo 3, porque son las mismas imágenes que encontramos aquí. Y los profetas van a usar esas mismas imágenes mucho. Hemos señalado en nuestros sermones sobre Joel y Miqueas la falta de lluvia o la venida de lluvia como un símbolo de esa bendición o maldición. Y muchas imágenes de eso, de cosecha, de esterilidad y todo lo demás puede ser de bendición o maldición en el pacto. Y los profetas van a usar ese lenguaje, anunciando, esto está pasando por su pecado, porque han quebrantado el pacto. Y esa es la idea detrás de esto. Pero después de su sufrimiento, de que son expulsados de la tierra, incluso reciben 7 veces su pecado, por su pecado. Dice, pero si ahí en medio de esa expulsión, expulsados de la tierra, alejados de la presencia del Señor, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su
prevaricación con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac. Y también mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Yo Jehová, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Entonces vemos una imagen preciosa aquí. Después de la maldición hay una idea de restauración. Dios no se va a olvidar por completo de su pacto. Dios no va a dejar invalidadas las promesas que él había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, sino las va a cumplir. Y aunque este pueblo peque, Dios no los va a botar para siempre, porque Dios los va a salvar, los va a restaurar, y sabemos que a través de eso va a venir un nuevo pacto, a través del Mesías, en el cual el corazón va a quedarse circuncidado. En un sentido es interesante notar aquí la mención del corazón incircunciso. Y como Deuteronomio recapitula ese texto en 28, 29, en la maldición y bendición. Y de ahí, capítulo 30, habla de esa misma idea. Después de su maldición, Dios los va a restaurar y va a circuncidar su corazón. Es una idea de un nuevo pacto. Listo. Entonces, consideremos esta realidad. En todas esas leyes vemos la necesidad de distinguir entre lo santo y lo profano, lo común, y lo limpio y lo inmundo. Hay días comunes y hay días santos. Hay años comunes y hay años santos. Hay comidas comunes y comidas santas de los sacrificios. Hay comidas limpias y hay comidas inmundas. Hay lugares limpios, lugares inmundos. Todo esto gira alrededor de esa distinción entre lo limpio, lo entonces tenemos lo santo. Mi mente escribía holy. Lo santo y lo común. Dentro de esto hay limpio, inmundo. Y aún peor, profano. Inmundo, todo lo que es profano es inmundo, pero no todo lo inmundo es profano. Entonces, hay ciertos procesos, ritos, ¿cierto? Hay cosas que son inmundos que se pueden limpiar, como una persona inmunda a través de una relación sexual, a través de tocar un difunto, a través de comer cierta comida, tocar cierta comida, pero puede bañarse, pasar por los ritos, ofrecer los sacrificios y puede quedarse limpio. Y hay cosas limpias que pueden santificarse, que pueden ser ungidos con el aceite del tabernáculo, rociados con la sangre y pueden entrar al lugar santo para ser usados en una comida, por ejemplo. Una comida puede ser un sacrificio, puede ser convertido de limpio, sin mancha, sin tacha, limpio, pero de ahí santificado a través del proceso de los ritos de santificación. Entonces eso era un proceso importante, una parte clave de la vida de Israel. Y todo esto, de hecho, encuentra su base en la historia de Nadab y Abiú. En base de la historia de Nadab y Abiú, Dios le dice a Aarón,
el Señor habló a Aarón. De hecho, la única vez que él le habla a él solo, diciendo, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Ese es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, Aarón tiene que aprender la distinción entre santo y profano, inmundo y limpio, para que él pueda ser el maestro de esas cosas a Israel y sus hijos. También 15:31 dice, así mantendréis a los hijos de Israel separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Y este texto 15:31 nos señala no solamente la importancia de esa distinción, pero las consecuencias de no guardarlo. Si el pueblo tiene todas sus impurezas y su inmundicia y entra al tabernáculo sin deliberadamente y sin limpiarse ritualmente, resultaba en muerte. Resultaba en que ellos iban a ser matados y Dios iba a apartar su presencia de ellos. No iba a poder morar ahí porque iba a quedarse profanado. Más allá de cualquier otra consideración, dice un autor, las leyes de pureza deben entenderse tanto como surgiendo de la perspectiva de una relación cada vez más profunda de Israel con Jehová, como fluyendo hacia ella, facilitando el acercamiento de Israel a él. Entonces, esas leyes parecen difíciles de entender para nosotros, pero son tan importantes porque es lo que hace posible que Dios more ahí en ellos y no quite su presencia y les da a ellos la entrada hacia él. Sin esas leyes, el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. Sin esto, iban a morir, iban a ser matados por haber profanado el lugar santo de Dios. Y Dios iba a apartarse de ellos. Entonces, sin dar esas leyes, el pueblo iba a perderse por completo y Dios iba a apartarse de ellos por completo. Un autor dice, todo lo que no es santo es común. Las cosas comunes se dividen en dos grupos, las limpias y las impuras. Las cosas limpias se vuelven santas cuando se santifican, pero los objetos impuros no pueden ser santificados. Las cosas limpias pueden volverse impuras si se contaminan. Por último, los objetos santos pueden ser profanados y convertirse en comunes, incluso contaminados, y por tanto impuros. La santificación puede elevar lo limpio a santo, mientras que la contaminación degrada lo limpio a impuro. Lo impuro y lo santo son dos estados que nunca deben entrar en contacto. Según el libro de Levítico, la sangre del sacrificio es necesaria para limpiar y santificar. El sacrificio puede deshacer los efectos del pecado y de la enfermedad humana. El pecado y la enfermedad llevan a la profanación de lo santo y a la contaminación de lo limpio. El sacrificio puede invertir este proceso. Entonces, vemos esa idea en varias partes del libro. A través del pacto, la comunidad está aquí. La comunidad israelita está limpia. Está limpio, aunque se puede profanar y convertirse en inmundo a través de todos estos procesos de comer ciertas comidas, tener ciertas emisiones corporales, o tocar ciertas cosas inmundas, tener ciertas relaciones sexuales en ciertos momentos. Todo lo demás puede tener ciertas enfermedades como la lepra, puede quedarse inmundo. Pero hay ciertas cosas que hacen al hombre aún más inmundo, aún más impuro, a través de cometer una abominación, por ejemplo. Podía no solamente quedarse inmundo y así no puede entrar a lo santo, pero incluso se queda lejos y expulsado de la comunidad, cortado del pueblo, cortado del pacto e incluso cortado de la vida, matado, apedreado por su pecado. Aquí hay vida, en lo santo, en la presencia de Dios hay bendición y hay vida. Pero mientras uno se aleja más y más en este proceso de lo santo, a través de pecado, a través de abominaciones, se queda completamente destituido de vida por su pecado. Cortado del pueblo
y cortado de vida por la pena capital. Otros podían quedarse tan inmundos que son expulsados de la comunidad, como los leprosos. Ellos eran tan inmundos que no podían entrar, pero ni siquiera podían entrar aquí, a la comunidad. Se quedaron lejos, tenían que formarse sus comunidades fuera del campo porque no podían contaminar a los demás. Pero la diferencia es, los leprosos tenían esperanza, ¿cierto? Estaban inmundos y alejados, pero no condenados, no expulsados para siempre, no cortados del pueblo, porque ellos podían sanarse. Era posible que se sane, podían volver, presentarse, ser examinado y podían pasar por el proceso de lavamiento, sacrificios y podían entrar de nuevo a la comunidad limpia e incluso poder ofrecer sacrificios. Pero el que cometía abominaciones no tenía esa esperanza. Entonces, todas las leyes dependen de ese proceso, de lo que sucede cuando algo santo se queda común o profanado, cuando algo limpio se queda inmundo, y cómo hacer esos procesos de vida, de limpieza, de pureza, purificación, santificación, etc. Otra parte de esto es la separación de Israel de las naciones. Ellos tenían que quedarse limpios, porque eran limpios en contraste con las naciones inmundas, las naciones abominables. Por ejemplo, Levítico 20, 23 a 26 explica que esa es una de las razones principales detrás de las leyes de la dieta. No andéis en las costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas esas cosas, yo los aborrecí. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra, yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os ha apartado de los pueblos. Vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo. Yo os he apartado de los pueblos. Entonces vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagáis pues vuestras almas abominables por causa del animal o de ave o de cosa alguna que se arrastre sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundos. Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, muchos debates sobre por qué esas leyes dietéticas, incluso algunos cristianos hoy que creen que era por ciertas razones alimenticias, nutritivas, por eso Dios, pero mucho tiene que ver con precisamente esto, la distinción, enfatizando la distinción de ese pueblo pactual de Dios. Tenían que ser limpios, tenían que ser diferentes, porque muchos de esos animales inmundos, por ejemplo, eran inmundos, ¿por qué? Algunos de ellos, ¿qué comían? Cadáveres. Muchos de ellos, como los buitres, eran inmundos, ¿por qué? Comían cosas muertas. Un israelita no podía tocar cosas muertas, entonces, paralelismo, no podían comer algo que comía las cosas muertas. Entonces, se quedaron inmundos, por eso. Además, había otras conexiones. A veces esos ciertos animales fueron usados en ciertas prácticas paganas, como hay algunas interpretaciones de los chanchos, así que fueron ciertos paganos, dioses paganos conectados o simbolizados por los chanchos, que era obviamente algo del cual Dios quería separar su pueblo, o cosas que quizás no parecían tan natural, no, fuera de su ámbito un poco, como un pez sin escamas, que parecía algo extraño, que tenía piel, como un mamífero, pero no tenía escamas, como un pez. Entonces hay algo, no es pecaminoso, no está diciendo estos animales son malos o que son parte de la maldición. Entonces, lo inmundo no es siempre pecado, no es siempre pecado. Por ejemplo, las relaciones sexuales no son pecaminosas, aunque en ciertos momentos y ciertos puntos la persona queda inmunda. Entonces, los animales no son buenos o malos, o pecaminosos o no, sino Dios está haciendo una distinción, separando al pueblo,
sino que sean diferentes a las otras naciones a su alrededor. Morales comenta sobre este pasaje y dice, este pasaje marca la explicación más clara de la función de las leyes alimentarias. Así como Dios había separado a Israel de entre los pueblos, Israel debía distinguir entre animales limpios e inmundos en relación con la comida. Cada comida servía como recordatorio de la elección de Israel por parte de Dios de entre las naciones, pero también de la llamada de Israel a mantenerse separado de la inmundicia de esas naciones, a ser un pueblo santo. Las leyes alimentarias se convirtieron así en un signo de la identidad y la vocación de Israel, un muro de separación entre Israel y las naciones. Es algo interesante la imagen que está pintando aquí, que en un sentido cada comida fue comer su propia elección, comiendo la verdad de que ellos son el pueblo pactual de Dios. Era su comida y su bebida, esa idea del pacto que ellos tenían con Dios. Porque sin hacer esa distinción, estaban en un sentido quitando esa relación pactual, negando esa relación pactual, que yo soy distinto por pacto con Dios, a través de comer como todos los demás comen. Entonces es algo muy importante para entender la naturaleza de la dispensación del antiguo pacto, que sí enfatizaba esa parte externa. Y porque no había la parte interna, las distinciones se quedaron en la parte externa. Otro punto clave con el cual voy a terminar es que este pueblo es limpio y tiene acceso a Dios a través de sus sacrificios y culto sacerdotal en base del pacto. El pacto es clave para este libro. El pacto es el lugar de vida, el lugar de bendición, el lugar donde el pueblo tiene acceso a Dios. Y ese pacto se repite cientos de veces a lo largo del libro, docenas de veces a lo largo del libro, en varias formas. Hay varias partes conectadas con esto. En primer lugar, hay varias referencias a los patriarcas, las promesas hechas a los patriarcas, que es la base de su pacto. Ellos son escogidos porque Dios escogió en primer lugar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, esa referencia pone en contexto del pacto, por qué son apartados. En segundo lugar, Dios repite frecuentemente la historia del Éxodo. Dice, yo soy el Señor su Dios que os sacó de la tierra os saqué de la tierra de Egipto. Ese acto divino es lo que establece. E incluso muchas veces dice que no tomarás esclavo a un hebreo porque los hebreos son mis esclavos porque yo los compré de Egipto. Entonces, esa obra es lo que se conmemora en casi todos los eventos, es lo que se basa o fundamenta todas sus leyes y es lo que deben recordar para saber quién es este Dios que es su Dios y de quién son su pueblo. En tercer lugar, este pueblo hoy vive por pacto en el lugar donde Dios mora. Es el pacto que pone, ¿por qué Dios puso a su pueblo con este pueblo? Es su presencia con este pueblo. Por pacto, por la relación pactual que ellos disfrutaban con él. Eso era parte, la bendición más gloriosa y la esencia del pacto. Yo soy su Dios y vosotros sois mi pueblo. Sin pacto no hay esa intimidad con Dios, no hay la presencia de Dios. Entonces el pacto es lo que fundamenta todo porque es el pacto que establece la presencia. Y todas las leyes son cómo puedo entrar a esa presencia y cuándo no. Cómo me expulso de esa presencia y cómo me quedo de tal manera que soy aceptable en esa presencia. En cuarto lugar, esa idea pactual también tiene la idea futura. La idea futura de cómo Dios va a cumplir su promesa de darles la tierra prometida. Entonces, muchas veces Dios conecta esas ideas. Yo soy el Señor que os saqué de la tierra de Egipto y que os doy la tierra de Canaán. Entonces, esas ideas forman el ámbito del pacto que separa a este pueblo como distinto, pone la presencia de Dios en medio de este pueblo y les da esperanza para la bendición continua de Dios para con ellos debido a su relación pactual. Esa idea es tan frecuente en el libro. Tengo aquí una lista de unos 30 textos en que algo así sucede. En varios en que 11, 44 a 45, 18, 1 a 5, 19, 2 a 4,
27:8, 22 al 26, 22, 31 a 33, en que Dios dice alguna forma de yo soy santo, entonces sed pues santos, o yo soy el Señor su Dios, que os saqué de la tierra de Egipto y les daré la tierra de Canaán, que une esas ideas en una sola. Pero casi todas las leyes, en alguna manera, sobre todo en la sección de la santidad, después del capítulo 17, casi todos los mandatos, hay una sección y termina diciendo, porque yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Y qué significa eso? Eso es parte de ese pacto, esa fórmula pactual. Yo soy el Señor su Dios y vosotros sois mi pueblo. Entonces, debido a esa relación, todas las leyes se basan en esto, porque yo soy su Señor. Yo soy Jehová, su Dios. Entonces, hacer esto. O evitar esas cosas, alejarse de esas cosas, practicar esas cosas, guardar esos días, hacer todo esto, porque yo soy su Señor. Porque yo soy el Señor del pacto. Ese lenguaje es clave para entender esta. Eso es algo que me gustó señalar eso, porque era algo que cuando yo leía, como uno lee y se repite cientos de veces. 18:6, 21, 30, 19, 10, 11, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 21, versículo 8, 12, 15, 23, capítulo 22, 1, 2, 8, 9, 16, 23, 22, 43, 24, 22, 25, 17, 25, 55, 26, 1, 2, 13, 14, 45. Entonces hay esas secciones en que constantemente uno está leyendo. Sección, ley, bendición, mandato, porque yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor. Sí, una firma diciendo, así será porque yo soy quien soy. Todo este libro se basa en que el pueblo debe ser así porque el Señor es así. Y eso es el lenguaje pactual. Ese es el pueblo de ese Dios y ese es el Dios de este pueblo. Y eso es establecido a través de promesas a sus padres, promesas de darles una tierra, rescatarlos de Egipto, morar en su medio, en medio de ellos. Y eso determina, en base de quién es Él, lo que Él ha hecho, lo que Él hará, cómo ellos deben vivir y acercarse hacia Él. Las bendiciones de lo que Él hará por ellos, si ellos cumplen lo que Él les ha mandado. En ese libro vemos la repetición de temas principales que hemos visto en otra parte del Pentateuco. Vemos leyes, pero vemos cómo la gente tristemente no las guarda. Ese libro muestra cómo un pueblo debe ser hacia Dios y hacia su prójimo si Dios va a morar en su medio. ¿Cómo puede un pueblo pecaminoso tener una relación con un Dios santo? Esa es la parte clave del libro y sobre todo la idea de expiación. En el día de la expiación provee una respuesta preliminar a eso, que tipifica la obra de nuestro sumo sacerdote, quien abre completamente la entrada a la presencia de Dios. Las leyes y ofrendas de este libro no solo nos proveen figuras y tipos, sino también nos demuestra lo que esa simiente prometida tiene que hacer para hacer propiciación por el pueblo, para llevar ese pueblo delante de un Dios justo. Porque ese Mesías no es solamente sumo sacerdote, sino es también las dos cabras. Es también el sacrificio por ellos, porque esos sacrificios no eran compatibles. Como Adán necesitaba una compañera, una ayuda idónea, compatible con él. Nosotros necesitamos una expiación compatible con nosotros. Entonces necesitamos alguien en nuestro lugar, alguien que puede poner su vida por la nuestra. Y gracias al Señor, vemos tipificado en ese libro la obra del mayor Mesías, quien hace exactamente eso. Entonces con eso, mis hermanos, cerramos esta clase de Levítico y vamos a tener un tiempo de discusión sobre esto.